Provocar a Leo es como despertar a un león dormido en la caverna más profunda de la selva cósmica. Desde la perspectiva astrológica, este signo encarna el poder del Sol, el astro rey que todo lo ilumina y todo lo quema. Quien osa desafiarlo no está simplemente enfrentando un carácter humano, sino a la esencia misma de la vitalidad, la nobleza y la fuerza que lo acompañan. La energía de Leo no se enciende con facilidad en el resentimiento, porque su naturaleza suele ser generosa, cálida y radiante, pero cuando se siente atacado o menospreciado, el rugido que surge no es simple enojo, es la manifestación de un fuego ancestral que arde con orgullo y dignidad. El peligro de provocar a Leo reside en el terreno invisible del ego, porque este signo no soporta la humillación ni el desprecio. En el mapa astral, el Sol gobierna su ser y representa el centro de identidad, aquello que da coherencia a todo lo demás. Cuando alguien intenta opacar su brillo, es como si tratara de apagar el sol del mediodía con un soplo de sombra, la reacción inevitable es una llamarada intensa. No se trata de una rabia pasajera, sino de una energía solar que arrasa con todo lo que busca reducirlo. Su orgullo es la espada con la que defiende su integridad, y su determinación es el escudo que nadie puede quebrar con facilidad. En los relatos astrológicos de los antiguos, Leo era visto como el guerrero invicto, el héroe capaz de erguirse en medio de la batalla y seguir avanzando cuando los demás caían. Esa herencia vive en cada uno de sus gestos cuando siente que ha sido desafiado. Provocar a Leo significa invocar esa memoria ancestral de lucha, un instinto de supervivencia que se convierte en grandeza. Nadie debería olvidar que detrás de la generosidad de este signo se oculta un espíritu indomable, dispuesto a levantarse una y mil veces con más fuerza de la que se imaginaba posible. Cuando es provocado, su corazón ardiente no solo reacciona con fuego, sino que también activa un aura magnética que puede intimidar. Su mirada se convierte en una antorcha capaz de desarmar voluntades, sus palabras en relámpagos que hieren donde menos se espera. Esa intensidad no nace del rencor, sino de la defensa sagrada de su esencia solar. La astrología enseña que el fuego fijo de Leo no se apaga con facilidad, una vez encendido, permanece, consume y transforma. Es un fuego que no arde solo para destruir, sino también para demostrar que nadie puede apagar aquello que fue creado para brillar eternamente. El peligro no radica en el estallido momentáneo de su furia, sino en la huella que deja. Un Leo provocado puede perdonar, pero jamás olvida el agravio que intentó ensombrecer su luz. Esa memoria ardiente se convierte en aprendizaje, en fortaleza y en un recordatorio de que nadie debe subestimar la corona solar que porta. Como el astro rey, Leo puede oscurecerse momentáneamente en un eclipse, pero siempre regresará más radiante, más firme y más imponente que antes. La grandeza épica de este signo se despliega en el momento en que es herido. Entonces revela que no es solamente un ser humano guiado por emociones, sino la encarnación viva de la realeza zodiacal. Su rugido no es un capricho, es una advertencia, un llamado a recordar que la luz no admite cadenas ni sombras impuestas. Provocar a Leo es arriesgarse a enfrentarse con la voluntad del sol, con esa energía que puede incendiar bosques enteros o guiar con su calor la vida misma. Su naturaleza está marcada por la dignidad, por la búsqueda constante de ser reconocido como lo que es, un ser que no teme brillar, un guerrero que nunca se oculta y un corazón que late con la fuerza de 1000 tambores cósmicos. Desafiarlo significa poner a prueba esa dignidad, y el resultado suele ser un choque con la grandeza, con un fuego que arde tanto para defender como para inspirar. El peligro, en última instancia, es el de subestimar al Hijo del Sol, porque cuando se lo hiere, su respuesta no es un simple rugido terrenal, sino un estallido que recuerda a todos que su esencia es inmortal y su reinado cósmico no admite provocaciones sin consecuencias. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El peligro de provocar a Leo no se limita al estallido de su orgullo o a la furia de su rugido. Hay en él una dimensión más profunda y cósmica que se activa cuando alguien intenta desafiar su naturaleza solar. Leo no es solo el fuego que arde en la superficie, es también la memoria del astro rey que jamás se apaga, incluso en la más oscura de las noches. El sol, su regente, nunca se detiene, nunca retrocede, siempre permanece en movimiento marcando el pulso de la vida. Esa misma cualidad se imprime en el espíritu leonino, cuando se lo hiere, no es la derrota lo que se activa, sino la necesidad de demostrar que nada puede quebrar la esencia de quien nació para irradiar. Provocar a Leo es atentar contra la armonía de su corazón,
porque en este signo el corazón es mucho más que un órgano simbólico, es el centro de su energía vital. En la astrología, Leo rige el corazón, y por eso cuando se siente menospreciado o traicionado, la herida no es superficial, atraviesa lo más sagrado de su ser. Esa herida, sin embargo, no lo convierte en víctima, lo transforma en un guerrero que se levanta con una fuerza multiplicada, porque cada golpe recibido se convierte en un recordatorio de que su misión no es menguar, sino expandirse. El poder de Leo provocado se parece a un eclipse solar, un instante en el que todo parece oscurecerse, donde la sombra intenta cubrir la luz. Pero quien conoce la naturaleza de los eclipses sabe que nunca son eternos, que siempre ceden, y que el sol regresa aún más majestuoso, más radiante y más temido. Así también reacciona Leo cuando es desafiado, puede dar la impresión de ser eclipsado, pero esa sombra solo prepara el escenario para un regreso imponente, cargado de más energía, de más vitalidad y de más determinación que antes. Existe además un componente de destino en este proceso. Leo no fue diseñado para caminar en silencio ni para aceptar el sometimiento. Encarna la fuerza de los reyes y las reinas arquetípicos, aquellos que protegen su reino y que no permiten que su estandarte sea pisoteado. Por ello, provocar a Leo es despertar el sentido ancestral de liderazgo que lleva en la sangre, ese que no negocia con la humillación y que se alza incluso en medio de la adversidad para reafirmar que su fuego es eterno. En esa reacción se manifiesta no solo la defensa de sí mismo, sino también la defensa de lo que representa, la luz, la vitalidad, la pasión, la nobleza, el coraje. Su furia no es una tormenta desordenada, es fuego fijo, constante, un fuego que se sostiene en el tiempo y que difícilmente se extingue. El peligro, entonces, no es solo el estallido inmediato, sino la permanencia de esa intensidad. Un Leo que ha sido provocado puede transformar la ofensa en una misión, en un impulso que lo empuja a demostrar con acciones, victorias y logros que nadie tiene poder para oscurecerlo. En ese sentido, su respuesta se vuelve épica, porque no se limita a la defensa personal, sino que se convierte en una obra que inspira a otros a no permitir nunca que su luz sea apagada. La astrología también revela que Leo está vinculado a la casa 5, la del gozo, la creatividad, la expresión y el juego. Allí se encuentra otra dimensión del peligro. Cuando alguien hiere a Leo, no solo toca su orgullo, también interfiere con su capacidad de crear, de disfrutar y de expresarse libremente. Esa interferencia es respondida con una fuerza que busca restaurar su espacio vital, un terreno que para él es sagrado. De allí que la provocación despierte en Leo no solo rabia, sino la necesidad de recuperar la alegría, de reivindicar la autenticidad de su voz y de demostrar que nadie puede arrebatarle el derecho de ser él mismo. La magnitud de esta respuesta tiene algo de enseñanza universal. Provocar a Leo recuerda a los demás que la dignidad es inquebrantable cuando está respaldada por la energía del sol. El león zodiacal enseña que el verdadero poder no reside en la sumisión ni en la venganza desmedida, sino en la capacidad de levantarse con más esplendor, de rugir no solo para intimidar, sino para afirmar la grandeza de la propia existencia. Así, la provocación no lo derriba, lo eleva, lo endurece, lo pule como a un diamante que brilla con más intensidad tras la fricción. En última instancia, el mayor peligro de provocar a Leo es olvidar que no se enfrenta a un individuo común, sino a la encarnación del fuego solar. Su esencia no se negocia ni se apaga. Puede perdonar, puede comprender, pero jamás tolera la humillación que busca arrancarle su corona invisible. Su reacción es siempre un recordatorio cósmico de que la luz, aunque intenten ensombrecerla, tiene como destino brillar, imponerse y guiar. Provocar a Leo es arriesgarse a ser quemado por ese fuego, a quedar marcado por un rugido que atraviesa no solo el tiempo, sino el alma, recordando que quien nació para ser sol nunca aceptará ser sombra. El peligro de provocar a Leo también se manifiesta en la manera en que este signo transforma el dolor en una fuerza creadora. Su fuego no solo destruye, también moldea, y cada ofensa que recibe puede convertirse en materia prima para levantar una versión más fuerte de sí mismo. En la cosmovisión astrológica, Leo es un signo fijo de fuego, y esa cualidad fija lo dota de una tenacidad implacable. Cuando se siente desafiado, no se dispersa ni se debilita, concentra toda su energía en demostrar que nada ni nadie podrá arrebatarle su lugar en el mundo. Esa fijación lo convierte en un adversario temible, porque no abandona la lucha hasta haber demostrado su grandeza. En el trasfondo mítico, Leo representa el linaje heroico, la encarnación del guerrero solar que lucha contra las fuerzas de la oscuridad. Así como el héroe atraviesa pruebas y desafíos, cuando Leo es provocado activa en su interior esa memoria arquetípica de quien no teme al combate. Sus reacciones no son meramente emocionales,
son épicas, cargadas de una fuerza que trasciende lo personal. Es como si, al ser herido, convocara a todos los leones de la historia, a todos los rayos del sol que alguna vez atravesaron la penumbra, y desde esa energía colectiva se levantara con un poder que intimida y deslumbra. Lo que muchas veces se pasa por alto es la capacidad magnética de Leo para alterar la energía de quienes lo rodean cuando se siente provocado. Su campo vibracional, alimentado por el sol, puede expandirse de tal forma que arrastra a otros a reconocer su fuerza. En astrología, el sol es también el centro del sistema, y en ese paralelismo Leo tiene una capacidad natural de atraer la atención, incluso en sus momentos de confrontación. Provocar a Leo no significa despertar una reacción aislada, significa alterar el centro mismo de la órbita donde muchos giran. Quien lo desafía puede terminar enfrentándose no solo a su rugido, sino a toda una atmósfera transformada por su energía. La sombra de este poder también encierra un peligro mayor, la majestuosidad herida de Leo puede convertirse en un desafío que trasciende lo inmediato. No responde con pequeñez ni con gestos discretos, responde con grandeza, con movimientos que cambian el rumbo de su camino y del de quienes lo rodean. Es en esa magnitud donde reside la advertencia. Al provocar a Leo, no se enciende solo su enojo, se activa un destino, un impulso que lo lleva a superar límites y a usar la ofensa como trampolín hacia escenarios más altos. Lo que se concibió como una provocación puede terminar convirtiéndose en el motor de su ascenso. En su interior también habita una paradoja. Leo es un signo que valora la lealtad, la admiración sincera y la autenticidad. Provocarlo no siempre significa un enfrentamiento externo, también puede ser la traición silenciosa, la falta de reconocimiento o la ausencia de respeto. Esa clase de provocación toca fibras mucho más delicadas que una simple discusión, porque cuestiona la esencia de lo que Leo entrega al mundo, su corazón abierto, su calor humano, su fuego generoso. Y cuando ese calor se ve respondido con frialdad o con engaño, la reacción que despierta no es únicamente enojo, es una ruptura en el alma, una herida que lo impulsa a reconstruirse desde cimientos más firmes, pero que al mismo tiempo aleja definitivamente a quien intentó apagar su llama. La astrología enseña que Leo, al estar regido por el sol, lleva en sí mismo un destino innegociable de brillo. Ese brillo no es opcional ni circunstancial, es su naturaleza. Por eso, toda provocación que intente eclipsarlo termina fracasando, porque la energía solar siempre encuentra una grieta por donde filtrarse, siempre se abre camino hasta iluminar de nuevo. En este sentido, quien provoca a Leo no hace más que acelerar su propio proceso de aprendizaje, porque se enfrenta al recordatorio de que la luz no se detiene. Esa misma luz, aunque se torne fuego de justicia o llamarada de dignidad, seguirá irradiando hasta dejar claro que nadie puede encadenar al sol. Hay en el alma leonina un eco de eternidad. Su rugido, cuando es provocado, no es solamente defensa, es proclamación de un destino que se afirma con más fuerza cuanto más lo quieren negar. Su grandeza no depende del aplauso, sino de la certeza interior de que fue creado para brillar. El peligro de provocarlo, entonces, es despertar esa certeza dormida y verlo levantarse como un héroe que no necesita permiso para ser eterno. En esa reacción hay algo sagrado, algo que recuerda que la luz que habita en Leo no pertenece al capricho de los demás, sino al cosmos mismo, y que todo intento de desafiarla terminará consumido por su fuego inextinguible. Provocar a Leo es también despertar la fuerza dormida de su instinto protector, porque este signo no solo se defiende a sí mismo, también vela por aquellos a quienes considera parte de su reino. Su fuego no se enciende únicamente en nombre de su orgullo personal, sino en nombre de la lealtad y del amor que siente hacia quienes confían en él. Cuando alguien hiere su dignidad, activa al mismo tiempo la necesidad de cuidar lo que considera sagrado, y es en ese punto donde la reacción de Leo alcanza proporciones aún más épicas. No es solo un rugido individual, es un escudo de fuego que protege lo que más valora, y ese poder se multiplica porque no lucha únicamente por sí, sino por todos los que se refugian bajo su luz. La esencia solar de Leo lo conecta con un sentido de misión que va más allá de lo personal. Provocarlo significa empujarlo a recordar que está llamado a dejar una huella en el mundo. La provocación, lejos de disminuirlo, actúa como chispa que lo obliga a ponerse en movimiento, a asumir la responsabilidad de demostrar que no fue creado para la sombra ni para el silencio. Esa conciencia de propósito se vuelve un arma inquebrantable, porque cuando Leo comprende que su brillo es inevitable, incluso las provocaciones más duras se convierten en un combustible que lo lanza hacia sus conquistas más grandes. En lo profundo, Leo encarna la batalla entre la luz y la oscuridad. Provocarlo es como intentar apagar el fuego del amanecer con un velo de humo.
Puede parecer por un instante que la sombra cubre el horizonte, pero tarde o temprano el sol se abre paso, y lo hace con más fuerza cuanto más ha sido desafiado. Ese ciclo de aparente caída y renacimiento le otorga a Leo un poder que muchos subestiman: la resiliencia. La capacidad de transformarse en medio de la adversidad, de renacer con más esplendor, es parte de su naturaleza. Y cuando se le provoca, ese renacimiento se acelera, se convierte en un estallido de vitalidad que nadie puede detener. Existe también un aspecto que se vincula a la expresión creativa. Leo, regido por la casa 5, lleva en su interior la chispa del arte, del juego y de la creación. Una provocación puede empujarle a utilizar esas herramientas como respuesta, transformando el dolor en una obra, en un acto de belleza, en una afirmación de vida. Es en esos momentos cuando demuestra que su fuego no solo destruye, sino que ilumina caminos, inspira y deja huellas en la memoria de quienes lo presencian. La provocación, paradójicamente, puede despertar en él su versión más creadora, como si el intento de oscurecerlo lo obligara a encender más hogueras. La astrología enseña que Leo es un signo fijo, y por lo tanto su reacción no se limita a un instante. No responde con chispazos pasajeros, responde con procesos que marcan el tiempo. Quien lo provoca puede descubrir que no se enfrenta a una tormenta efímera, sino a un fuego que se mantiene, que insiste, que recuerda y que actúa con una fuerza sostenida. Esa permanencia lo vuelve un adversario temible, porque no olvida, no cede con facilidad y no se detiene hasta que ha restablecido su lugar. Es un fuego que, lejos de extinguirse, se asienta y se fortalece, y ese es uno de los peligros más grandes de subestimar a Leo. También hay una dimensión espiritual en este proceso. Leo encarna el símbolo del sol interior, el núcleo del ser, el yo más auténtico. Provocarlo no es solo irritar su carácter, es intentar tocar ese núcleo, ese centro vital que constituye su esencia. Esa intromisión activa una respuesta que es más que instinto, es un acto de afirmación espiritual. La defensa de su luz se convierte en un juramento sagrado, un recordatorio de que su existencia misma es un pacto con el brillo y con la grandeza. En ese sentido, la provocación despierta en Leo no solo una reacción terrenal, sino una misión trascendente, la de demostrar que la luz no negocia con las tinieblas. El eco de esa fuerza tiene un efecto expansivo. Cuando Leo reacciona, no lo hace en silencio ni en la intimidad de lo invisible. Su rugido se escucha, su fuego se ve, su presencia se siente. Es un recordatorio para todos de que la dignidad y la grandeza no se deben poner a prueba a la ligera. La provocación, aunque busque reducirlo, termina engrandeciéndolo, porque la luz solar siempre proyecta más allá de sí misma, irradiando incluso a quienes intentaron oscurecerla. En ese proceso, Leo demuestra que la adversidad no es un muro, sino un escenario, y que cada intento de opacarlo se convierte en una oportunidad para brillar con más intensidad y para recordar que el destino del sol es iluminar, no pedir permiso para existir. El peligro de provocar a Leo, en última instancia, es despertar una fuerza que no solo defiende, sino que transforma. Es encender un fuego que nunca se apaga, un rugido que atraviesa el tiempo y que reafirma, con toda la majestuosidad del cosmos, que quien nació para reinar en la luz nunca será vencido por la sombra. Provocar a Leo es adentrarse en un terreno donde no solo arde el fuego del orgullo, sino también la fuerza de una identidad forjada en el linaje del sol. Este signo no se limita a defender su dignidad cuando es desafiado, su reacción se expande como una llamarada que recuerda a todos que la luz no se discute, que la grandeza no se negocia y que la esencia de lo que fue creado para brillar no puede apagarse con el viento de la provocación. La astrología revela que Leo, al estar regido por el astro rey, lleva en su interior una conciencia innata de centralidad, no como capricho, sino como reflejo natural de su energía. Provocarlo es, en cierto modo, desafiar ese orden cósmico en el que él representa un eje de vitalidad, y quien lo hace corre el riesgo de ser consumido por un fuego que no perdona la osadía. Hay una dimensión muchas veces ignorada en la reacción leonina, el silencio previo al rugido. Antes de encenderse en su máxima expresión, Leo puede observar con una calma intensa, como el sol que parece quieto en el horizonte antes de alcanzar el cenit. Ese silencio no es debilidad ni temor, es acumulación de energía, es la concentración de todo su poder solar en un solo punto. Y cuando finalmente estalla, la magnitud de su respuesta no es improvisada, sino contundente, cargada de la fuerza que fue acumulando en cada instante de contención. Ese proceso convierte su reacción en algo imparable, porque no surge desde la impulsividad pura, sino desde la decisión firme de mostrar que no puede ser reducido.
La provocación también despierta en Leo un aspecto menos visible pero igual de poderoso, su capacidad de convertirse en maestro a través de la confrontación. Cada ofensa, cada desafío, cada intento de apagarlo se convierte en un espejo donde descubre la verdadera medida de su resiliencia. Y al transformarse en ejemplo, inspira a otros a no permitir que nadie robe su dignidad. Su fuego, una vez provocado, se convierte en antorcha que guía, en símbolo de resistencia y en estandarte de grandeza. Así, lo que pudo ser un golpe termina siendo una lección cósmica sobre la fuerza de la luz que no se doblega. Cuando se habla del peligro de provocar a Leo, no siempre se menciona la forma en que este signo utiliza la adversidad para expandirse. La herida no lo encoge, lo agranda. Es en los momentos de prueba cuando se ve su verdadera esencia, un espíritu que se rehace más majestuoso cuanto más intentan dañarlo. La astrología enseña que el Sol no conoce retrocesos, y de la misma manera, Leo no se repliega, se eleva. Cada ataque lo impulsa hacia un escenario más alto, cada obstáculo lo convierte en guerrero y cada sombra lo hace brillar con más intensidad. Otro aspecto poco explorado es la conexión entre la provocación y la lealtad leonina. Este signo valora la devoción sincera y la fidelidad como tesoros. Quien atenta contra ellos despierta en Leo no solo un enojo, sino la certeza de que esa traición debe marcar un antes y un después. No es el tipo de fuego que consume y se extingue, es el que transforma vínculos y define destinos. La provocación en este sentido no se queda en el ámbito del presente, trasciende al futuro, porque determina quién es digno de permanecer bajo su luz y quién queda expulsado de su reino. En lo más profundo, Leo responde a la provocación con una fuerza arquetípica que recuerda al héroe de las epopeyas. No lucha solo por su orgullo, sino porque cada desafío se convierte en una batalla simbólica contra la oscuridad. Esa batalla lo coloca en un escenario más amplio que lo personal, lo sitúa en el eterno combate entre la luz y las tinieblas. Y en ese combate, Leo es la encarnación del fuego que jamás cede. Sus derrotas son siempre temporales, sus caídas son preludios de un ascenso aún más glorioso, porque la naturaleza solar siempre exige renacer. Existe también un peligro invisible para quien lo provoca, y es el de quedar atrapado en su campo de influencia. Cuando Leo reacciona, su energía no se limita a sí mismo, se expande y arrastra, y quienes lo desafían pueden terminar siendo testigos o incluso protagonistas involuntarios de su transformación. Provocar a Leo es quedar expuesto a un espectáculo de fuego en el que la grandeza se reafirma, y ese contraste puede hacer que la sombra de quien lo atacó se vea más pequeña, más débil y más irrelevante. Finalmente, la provocación activa la memoria ancestral de Leo, esa que recuerda que en todas las culturas el león fue símbolo de poder, de fuerza y de eternidad. En su rugido se escuchan los ecos de las coronas doradas, de los guerreros solares, de los templos levantados en honor al astro rey. Esa memoria no se extingue con los tiempos, vive en su esencia, y cuando se lo desafía, sale a la superficie para recordarle al mundo que no hay sombra que pueda eclipsar lo eterno. Provocar a Leo es, en última instancia, jugar con el fuego sagrado del sol, y quien lo hace debe estar preparado para enfrentar no solo la reacción de un individuo, sino la fuerza inmortal de una energía que nació para brillar, inspirar y reinar. Provocar a Leo es también poner a prueba el equilibrio entre su orgullo y su vulnerabilidad. Aunque su imagen suele ser imponente, fuerte y luminosa, en su interior late un corazón sensible, regido por la fuerza del sol pero también expuesto a los vientos de la emoción. Allí radica un aspecto muchas veces ignorado, la profundidad de sus sentimientos. Cuando alguien lo desafía o lo hiere, no solo activa su fuego exterior, también toca las fibras más íntimas de un ser que necesita sentirse valorado y respetado. Esa sensibilidad, lejos de hacerlo débil, le da una grandeza aún mayor, porque su reacción no nace únicamente de la defensa del ego, sino del reconocimiento de que su esencia merece ser honrada. Al ser provocado, se despierta en él un impulso de reafirmación que no se limita a mostrarse fuerte, sino a demostrar que su corazón, aunque vulnerable, es indomable. El peligro de desafiarlo reside también en que su fuego no es meramente destructivo, es un fuego que purifica y transforma. Leo tiene la capacidad de convertir cualquier intento de derribarlo en una oportunidad para quemar lo que ya no le sirve, desprenderse de lo que lo limita y emerger renovado. Este proceso tiene una dimensión profundamente espiritual, porque encarna el simbolismo solar del renacimiento constante. El sol muere cada tarde para volver a nacer al amanecer, y así lo hace Leo cuando atraviesa provocaciones, se permite arder, incluso caer, pero siempre retorna más fuerte, más sabio y más radiante. Quien lo provoca, sin darse cuenta, puede ser el catalizador de su propia transformación hacia un estado superior.
Otra faceta que rara vez se aborda es la manera en que la provocación despierta la teatralidad leonina. Leo está asociado a la casa de la expresión, de la creatividad y de la puesta en escena. Por eso, su reacción nunca es silenciosa ni discreta, tiene la fuerza de un espectáculo cósmico, como un eclipse o una tormenta solar que nadie puede ignorar. Su respuesta es grande, visible, memorable. Así, quien intenta reducirlo acaba, sin proponérselo, dándole un escenario para desplegar toda su magnificencia. Es en estos momentos donde Leo demuestra que incluso la adversidad puede ser un escenario donde reafirmar su papel protagónico, mostrando que su presencia es imposible de opacar. Provocar a Leo también implica activar su instinto de liderazgo. Este signo, enraizado en el simbolismo del rey y la reina, no se limita a defender su honor personal, sino que siente la necesidad de reafirmar su rol como guía. Frente a un desafío, se convierte en un referente de coraje y firmeza, alguien que no se deja doblegar y que, en su resistencia, inspira a quienes lo observan. Su rugido no solo es defensa, es una proclama que recuerda a los demás que la luz interior no se negocia ni se entrega al juicio de las sombras. Ese liderazgo se hace aún más evidente cuando la provocación lo obliga a tomar decisiones que redefinen el curso de su vida y del entorno que lo rodea, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia y determinación. En el plano más oculto, el fuego leonino activado por la provocación despierta memorias arquetípicas de poder ancestral. A lo largo de la historia, el león ha sido símbolo de realeza, de protección sagrada y de justicia. Al ser desafiado, Leo conecta con esa herencia, y su reacción adquiere la fuerza de todos los símbolos que lo representan. No es simplemente un individuo respondiendo, es el eco de los guardianes solares, de los templos dedicados al astro rey, de las civilizaciones que reconocieron en él la encarnación del poder divino. Esa conexión le otorga una majestuosidad que trasciende lo personal y convierte su reacción en un acto épico, cargado de sentido universal. Un aspecto aún más profundo se encuentra en la capacidad de Leo para convertir la provocación en una prueba de autenticidad. Enfrentado a la crítica o al intento de opacarlo, Leo se ve impulsado a reafirmar quién es, sin máscaras ni concesiones. Ese proceso lo purifica, porque lo obliga a soltar lo que no le pertenece y a mostrarse en su forma más genuina. Así, cada provocación se convierte en una especie de iniciación que lo lleva a reconocerse en su verdad esencial. El resultado es un ser más íntegro, más fiel a sí mismo, más consciente de su misión solar. También es importante comprender que la reacción de Leo no busca simplemente imponerse sobre otros, sino restablecer un orden natural. El Sol, regente de su signo, representa el centro que sostiene el equilibrio del sistema. Cuando alguien lo desafía, lo que en realidad intenta es romper ese equilibrio, y la respuesta de Leo es la afirmación de que la armonía se sostiene en la luz, no en la sombra. Por eso, su reacción no es solo individual, sino cósmica, responde como un sol que no permite que el universo olvide cuál es su centro. En última instancia, el peligro de provocar a Leo no radica únicamente en enfrentar su furia, sino en despertar una fuerza mucho más grande que la ofensa en sí. Su fuego es creador y destructor, su rugido es advertencia y proclamación, su reacción es tanto humana como cósmica. Cada provocación lo eleva, lo transforma, lo renueva y lo impulsa a expandir su reinado interior. Y quienes intentan reducirlo descubren, demasiado tarde, que al desafiar a Leo no enfrentaron a un simple individuo, sino a la encarnación del sol mismo, un fuego eterno que jamás se deja apagar. Provocar a Leo es despertar una fuerza que no solo arde en la superficie, sino que vibra en las profundidades del universo mismo. El Sol, astro regente de este signo, no conoce medias tintas, ilumina sin reservas, calienta sin medida y, cuando es desafiado, incendia todo lo que toca. Así también es la energía de Leo, noble en su calma, majestuosa en su presencia, pero capaz de desatar tormentas solares si su esencia es puesta en duda. En el mapa astral, Leo ocupa el corazón, el centro de la rueda zodiacal, el símbolo de la vida que pulsa con dignidad y poder. Despertar su cólera no es solo enfrentarse a una persona, sino desafiar la voluntad ardiente de un guardián del fuego eterno. La provocación a Leo no se limita al plano emocional o terreno, pues trasciende hacia lo espiritual y lo cósmico. Quien desafía al león despierta ecos ancestrales, resonancias de antiguos reyes, emperadores y guerreros que dejaron su huella en la historia bajo este signo. Su rugido no es solo un grito humano, es la vibración de la realeza estelar reclamando justicia, la energía del sol respondiendo a quien se atreve a oscurecerlo. Por eso, cuando se reta a Leo, se activa un mecanismo invisible que lo conecta con fuerzas que no descansan,
con memorias atávicas de gloria y resistencia, con un linaje espiritual que jamás cede ni se doblega. No existe signo que encarne con tanta claridad la idea de orgullo, pero no como un defecto vano, sino como el reflejo del alma consciente de su poder. Provocar a Leo es herir ese orgullo, y cuando eso ocurre, no responde con palabras pequeñas ni gestos débiles, sino con actos que dejan huella, con una fuerza que arrasa y con un resplandor que enceguece a quienes intentaron disminuirlo. Allí donde otros signos pueden optar por retirarse en silencio, Leo se levanta como un sol en medio de la tormenta, demostrando que su fuego jamás será apagado por la sombra de la ofensa. En el terreno de la energía sutil, provocar a Leo equivale a mover los hilos de una magia ancestral. La astrología enseña que su regente no solo otorga vitalidad, sino también el poder de irradiar, atraer y dominar. Al irritarlo, esa irradiación puede volverse tan intensa que convierte su luz en un fuego abrasador. Es la manifestación de un poder que no necesita armas externas, porque su sola presencia, su mirada firme y su energía desbordante se convierten en instrumentos de imposición. En ese instante, todo alrededor se doblega, como la hierba ante el paso de un incendio, y quienes encendieron esa llama descubren que no hay refugio posible contra la intensidad de su espíritu. El peligro de provocar a Leo se oculta también en su capacidad de transformar el dolor en acción, la herida en impulso y la traición en un rugido de victoria. Lo que para otros sería una caída, para Leo es combustible. El desafío, lejos de debilitarlo, despierta sus instintos más elevados, activa la memoria de su naturaleza solar y lo convierte en un guerrero imparable. Sus adversarios, al verlo herido, creen tener ventaja, pero no entienden que con cada golpe despiertan más su fuego, y que cuanto más intentan hundirlo, más alto renace desde las brasas de su propia grandeza. Los antiguos astrólogos consideraban a Leo el guardián del trono zodiacal, aquel que custodia el fuego de la vida. Provocarlo, entonces, era un sacrilegio, una ofensa contra lo sagrado. No se trataba solo de enemistarse con un individuo, sino de despertar la ira del mismo principio vital que sostiene al cosmos. Por eso, se decía que quien intentaba humillar al león terminaba siendo devorado por su propio atrevimiento, atrapado en la magnitud de un fuego que no había medido, víctima de su propia osadía al creer que podía desafiar al sol sin quedar marcado por sus llamas. El carácter épico de Leo no radica en la violencia de su respuesta, sino en la magnitud de su fuerza moral y espiritual. Incluso en la ira, su actuar tiene un sentido superior, porque no busca la destrucción por mero placer, sino la defensa de aquello que le es sagrado, su honor, su dignidad, su verdad interior. Esa es la razón por la que su cólera resulta temida y respetada a la vez, pues quienes lo provocan no solo enfrentan la reacción de un ser humano, sino el despertar de un símbolo viviente del poder solar que gobierna sobre todos. Así, el peligro de provocar a Leo se convierte en una enseñanza universal. No es una amenaza vacía, sino la advertencia de lo que ocurre cuando se desafía a la luz, cuando se intenta oscurecer aquello que nació para brillar. El león cósmico responde con rugidos que sacuden los cimientos de la realidad, recordando que hay energías que no deben subestimarse, que hay fuerzas que existen para guiar, inspirar y proteger, y que cuando son desafiadas, no destruyen en vano, sino que restauran el orden con la majestad del fuego eterno. Cuando se profundiza en el peligro de provocar a Leo, surge una dimensión aún más compleja y poderosa que trasciende lo evidente. Leo no es solo un signo de fuego, es la representación viva del centro alrededor del cual todo gira, una extensión misma de la esencia solar. Esto significa que cuando se lo desafía, no solo reacciona la persona, sino que se activa una energía de orden cósmico, como si el sol se estremeciera ante el atrevimiento de quien intenta eclipsarlo. El universo entero responde a esa vibración, porque la fuerza de Leo no se construye en lo individual sino en lo universal, en la radiación que conecta a todo ser con el principio de la vida. Hay un aspecto oculto en su respuesta ante la provocación, y es su capacidad de transformar el entorno de manera irreversible. Cuando Leo es llevado a su límite, no solo responde contra la fuente de la ofensa, sino que genera un campo expansivo de energía que lo cubre todo. Su reacción no es lineal, es expansiva como una onda solar que se propaga en todas las direcciones. Esto explica por qué los choques con Leo nunca se limitan a un momento, siempre dejan huellas, marcas y consecuencias que se prolongan en el tiempo. Es una fuerza que no pasa inadvertida, que reconfigura lo que toca, que destruye lo que es frágil y fortalece lo que está destinado a resistir. La astrología nos enseña que Leo gobierna el corazón, y el corazón es el símbolo del centro vital, del motor de la existencia. Provocar a Leo significa tensar ese centro, desafiar aquello que sostiene la vida misma.
Pero lo que muchos desconocen es que en esa tensión se activa un pulso más grande, un ritmo épico en el cual Leo no solo se defiende, sino que reafirma su función como guardián de lo sagrado. Allí se encuentra el verdadero peligro. Quien lo provoca no solo enfrenta a una fuerza enardecida, sino que se enfrenta al guardián de principios universales como la lealtad, el honor, la nobleza y la verdad. Ninguna provocación queda en lo superficial, siempre se convierte en un juicio profundo, en un acto de justicia cósmica donde el león se erige como juez y ejecutor. Existe además un matiz relacionado con la manera en que Leo canaliza la humillación o el menosprecio. Mientras otros signos pueden optar por el retiro silencioso o el resentimiento encubierto, Leo convierte la ofensa en un espectáculo de resurgimiento. La herida se transforma en estandarte, la traición en combustible, y el intento de apagarlo se convierte en el motivo perfecto para brillar con mayor intensidad. La épica de su naturaleza consiste en que el golpe nunca lo apaga, siempre lo eleva, y quienes lo provocan terminan siendo testigos de un renacimiento más imponente de lo que pudieron imaginar. El carácter solar de Leo también lo conecta con un principio oculto: su poder no es solo reactivo, es creador. Cuando alguien lo reta, no solo desata su ira, sino que activa su capacidad de generar nuevas realidades. Allí radica una de las facetas más peligrosas de provocarlo, porque Leo no se limita a destruir, sino que utiliza la energía del conflicto para edificar algo nuevo, más grande y más fuerte. La provocación despierta en él la memoria de su rol como constructor de destinos, como arquitecto de su propio reino. De esta manera, quienes intentan quebrarlo terminan siendo los responsables indirectos de su ascenso, y con ello se condenan a contemplar una grandeza aún más difícil de alcanzar. No debe olvidarse que Leo es también un signo fijo, y en la fijeza se esconde la dimensión más temible de su respuesta. Una vez que se activa su fuego, no se extingue con facilidad. La constancia de su naturaleza hace que su cólera, su impulso y su determinación se mantengan firmes, inquebrantables, hasta que el ciclo se cierre de acuerdo con su voluntad. Esa estabilidad convierte su reacción en una fuerza prolongada, una llama que no se apaga con un viento pasajero, sino que persiste como el calor del sol que nunca deja de brillar. Este aspecto fijo hace de Leo una presencia que, una vez provocada, no retrocede hasta haber marcado el destino del enfrentamiento. La astrología también revela que Leo, al ser gobernado por el Sol, posee una conexión profunda con la verdad interior. Provocarlo es poner a prueba esa verdad, y en consecuencia, su respuesta siempre será una reafirmación de lo auténtico. La provocación no lo arrastra hacia lo bajo, sino que lo eleva hacia un plano donde cada acción se convierte en una declaración de identidad. En el plano simbólico, esto significa que quien lo provoca lo empuja a desplegar con más fuerza su esencia, a rugir no solo con su voz, sino con su ser completo. Esa es la grandeza del león, incluso en el conflicto, incluso en la ira, es capaz de ser el mismo, de irradiar autenticidad y de recordar al mundo la fuerza de lo genuino. Así, lo que no se menciona siempre es que el peligro de provocar a Leo no reside únicamente en la magnitud de su respuesta, sino en la transformación irreversible que genera. Su fuego no se limita a consumir lo que lo desafía, también ilumina las sombras, revela verdades ocultas, expone intenciones y desnuda máscaras. Por eso, enfrentarse a Leo no es solo arriesgarse a su ira, es arriesgarse a ser desenmascarado, a ser puesto bajo la luz implacable del sol que todo lo muestra y nada oculta. Al final, provocar a Leo es abrir la puerta a un destino que ya no se puede controlar. La provocación es la chispa que enciende su grandeza, la herida que despierta su fuerza, el desafío que activa su eternidad. Allí donde otros signos reaccionan desde la emoción, Leo responde desde el poder cósmico del sol, recordando que quien lo reta no solo enfrenta a un individuo, sino a la encarnación misma de la luz que sostiene la vida. En esa verdad radica la advertencia y también la enseñanza: jamás se debe subestimar al que porta en su espíritu el rugido del universo.